de hablar a nuestras vidas, Señor, a través de esta enseñanza, Padre. Gracias, sea la presencia de tu Espíritu Santo guiándole, poniéndole las palabras en su boca, Padre. Gracias por su vida, Señor. Y gracias, Padre, por lo que hemos de recibir nosotros. En el nombre de tu Hijo amado te damos las gracias. Amén. 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 Aplauda al Eterno con gozo, con alegría, porque Él es digno de suprema alabanza. Amén. Amén, hermanos. Antes de empezar, quiero agradecer a Dios, primeramente porque exactamente hace un año el Señor me permitió pasar a dar mi primera enseñanza. Entonces, quiero agradecerle antes que nada a Dios, porque pues me ha dado vida, ya va un año de esa vez y pues es algo muy bonito, ¿no? Que en algún momento también estaría bien padre que ustedes en algún momento pasaran, enseñaran o desarrollaran ese ministerio que el Señor y que el Espíritu Santo ha desarrollado en ustedes y que tiene preparado para ustedes. Amén. Ya con esto vamos a empezar con el tema. El tema de hoy es Hanukkah. Por favor, tomen asiento. Tal vez algunos es la primera vez que escuchen esta palabra o este acontecimiento o esta celebración. Los que ya lo conocen, esta enseñanza nos sirve como un repaso. Pero los que son nuevos, les voy a poner el contexto. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, al Señor Yeshua en nuestro corazón, pues entramos a lo que se conoce como religión. Y dentro de esa religión, ya sea católica, cristiana, de cualquier de este tipo de ramas, tenemos una versión en general de la Biblia, que es Reina Valera 1960. Es la que en la Iglesia Católica, en la que la Iglesia Cristiana se comparte y se enseña. Pero ¿qué sucede? Que hace tiempo, en la historia, cuando se empezó a hacer las traducciones bíblicas del griego, del latín y del hebreo, muchas cosas se dejaron fuera. Una de estas cosas es el acontecimiento de lo que sucedió en Hanukkah o la guerra de los macabeos. Este acontecimiento estaría apareciendo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, antes del Evangelio y después del último libro del antiguo pacto, que es Miqueas. Sí, es Miqueas. Durante mucho tiempo hemos aprendido también que se dice que el Señor estuvo en silencio durante ese lapso, que no pasó nada, que Dios no habló a su pueblo. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Pero este suceso que estamos o vamos a recibir hoy es lo que pasó en esa época. Hanukkah, las guerras de Hanukkah, unas guerras antes de que el Señor Yeshua viniera. Sí, así es. Pero cuando Roma decide quitar todos estos libros, estos acontecimientos que no vienen dentro de la Biblia Reina Valera que nosotros tenemos, toman una postura como si ellos fueran dioses y dicen: nosotros vamos a dar lo que creemos que es bueno para el pueblo. Pero Dios no es así. Dios en su infinita gracia nos da lo que debemos tener y nos da aún más de lo que deberíamos tener. Entonces, bajo este contexto, yo les quiero decir, a veces nosotros en nuestra, podríamos decirlo, conformidad, nos quedamos encerrados en una burbujita y no vemos más allá de esa burbujita. Es como si estuviéramos viendo de la casa hacia adentro de nuestra casa y pensáramos que nuestra casa es todo el mundo. Pero cuando salimos de nuestra casa vemos que el mundo es mucho más allá de nuestra puerta hacia adentro. Y el Señor, en todas estas enseñanzas y en lo que enseña el Espíritu Santo, nos viene a decir y nos viene a abrir esos ojos para que nosotros veamos lo espiritual, lo verdadero. Amén. Ok,
Entonces, antes de empezar, quiero decirles que Hanukkah, que la palabra Hanukkah en la traducción es dedicación o rededicación. Recuerden esta palabra porque es bien importante. Hanukkah es un acontecimiento profético. Acompáñenme, por favor, al libro de Daniel, capítulo 11, del verso 31 al verso 32. Como bien es sabido, el profeta Daniel recibía muchas visiones y recibió específicamente una visión donde veía 4 bestias. En estas 4 bestias representan un imperio que gobernaron en aquel momento y que tenía cautivo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Cuando Daniel recibe esta visión, la tercera bestia es de la que se habla en esta celebración, el imperio griego o la nación griega, los seleucidas, los helénicos. ¿Por qué? Porque históricamente Alejandro Magno conquistó toda esa área, hablando en un mapa mundial. Y en esta área se encontraba también el pueblo de Israel. Específicamente no eran solamente los judíos, todavía existían otras tribus dentro del pueblo de Israel que estaban ahí. Hasta nuestra época solamente llegaron los judíos, pero los judíos solamente es una tribu. Recordemos que los hijos de Israel son 12 tribus, 12 hermanos, pero hasta nuestra época solamente llegó una, o bueno, 2, pero mezcladas en una, los de Judá y los de Benjamín, porque los del reino del norte se separaron. Y cuando Alejandro Magno, que gobernaba y dirigía a los griegos, conquistó esta área, él después de un tiempo fallece, y es cuando empiezan a acontecer estas cosas. En el libro de Daniel, capítulo 11, verso 31 al 32, dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Específicamente en Hanukkah se celebra cómo el pueblo de Israel se levantó y luchó en contra de la cautividad de los griegos. Alejandro Magno muere y pasan varios años. Los comandantes y los segundos al mando empiezan a obtener tierras. Esta tierra me pertenece a mí, esa tierra le pertenece a él, y tú haces lo que quieras con esa tierra. Y una de estas tierras le pertenecía específicamente a un personaje. Pero este personaje empezó a imponer todas sus creencias, todos sus ideales. Empezó a imponer pues sus dioses. Por eso dice aquí: profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Aquí se refiere al templo de Jerusalén. En este templo todos sabemos que el pueblo de Israel hacía y era con el que se acercaba a Dios. Recordemos que en esa época el espíritu de santidad no permanecía continuamente en cada persona. Eso ya es hasta el Señor Yeshua. Entonces la relación que el pueblo de Israel tenía con Dios era distinta. ¿Quiénes podían tener al espíritu de santidad específicamente, o el espíritu de Dios? Los profetas, los sumos sacerdotes. Eran ellos los que tenían que entrar hasta el lugar santísimo para recibir la unción y enseñarla al pueblo. Esto lo vemos desde el principio en Moisés, que decía: él subió solo al monte y recibió y lo enseñó al pueblo. ¿Por qué esto? Porque incluso ellos tenían que tener, tanto física como espiritualmente, buscar una perfección. No una perfección mala, sino una perfección de temor hacia Dios, de que voy a ir a ver al Todopoderoso, al que creó los cielos y la tierra, al que nos creó a nosotros. No podían llegar con errores, no podían llegar con palabras de mentira, no podían llegar, tenían que llegar casi puros. E inclusive eso sucedía una vez al año. Entonces terminaba este suceso y se preparaban para el siguiente año.
Tanto era así la dedicación que le tenían a Dios, que cuando los griegos capturan el templo de Jerusalén, pues es como si a nosotros nos quitaran todo lo que conocemos de Dios. Que en algún momento dijeran, vamos a cerrar la iglesia porque vamos a imponer esta ideología, aquí se va a hablar de santería ahora, y vamos a enseñar de Dios desde santería en todo este templo. Pues tú te sacas de onda, dices, pero si yo aquí conocí a Dios, yo vi las obras, los milagros del Señor. Ese fue el contexto del pueblo de Israel en esa época. Cuando empieza a suceder esto, pues el pueblo empieza a huir a las montañas, empieza a irse a lugares más aislados, se van de la ciudad. Porque además de que imponían sus ideologías, los que no las practicaban eran asesinados. Y eran asesinados familias enteras. No sé si les recuerda un poco a lo que sucedió hace 100 años en el Holocausto. Muy parecido. Y de hecho Hanukkah tiene mucho que ver con el Holocausto. Pero igual esa es otra enseñanza. Va de la mano, pero no me quiero desviar. Entonces, cuando el pueblo de Israel decide apartarse de las ciudades, de donde están las autoridades gubernamentales que están imponiendo su voluntad, ellos deciden alejarse. No voy a pecar, no voy a ir en contra de la autoridad, pero yo mejor me voy con Dios a las montañas, me voy a los desiertos, me voy a las orillas del mar. ¿Qué sucede? Que llega un momento en el que ahora el gobierno o las autoridades empieza a llegar también a estos lugares donde el pueblo se había aislado y empiezan otra vez a imponer su autoridad. Es ahí donde sale un personaje bien importante que a lo mejor muchos no conocen, que es Matatías. Matatías era un varón de ya larga edad, calculémosles unos 60, 70 años. Él tenía 5 hijos. Y él era el dirigente de esa comunidad específica que se había aislado. Cuando llegan las autoridades a este pueblo y le empiezan a imponer estas doctrinas, estas religiones, estos dioses al pueblo, él pone la cara por su pueblo y dice, nosotros no vamos a recibir esto. Pero específicamente cuando él está haciendo esto, un ciudadano, un personaje sale y empieza a adorar a estos dioses, como diciendo, a mí no me importa lo que tú hagas, no me importa si intercedes por mí, yo voy a adorar a esos dioses porque yo quiero sobrevivir, no quiero que me maten. Entonces, bajo lo que él vio, Matatías se enfurece y se llena de ira, porque imagínense, ¿cómo es posible que yo, conociendo a esta persona, hablando congregacionalmente, que pasaba a orar, que en algún momento hizo esto, hizo lo otro, y de repente llega alguien, lo amenaza y dice, no, y rechazo al Dios Todopoderoso porque no quiero que me maten? Entonces llega un momento en el que hasta tú te sacas de onda, dices, ¿qué pasó? ¿Por qué el miedo se apoderó del pueblo? ¿Por qué el miedo se apoderó de la gente? Y eso pasa muchas veces con nosotros, porque a veces por el miedo a enfermarnos, por el miedo a no saber qué va a suceder, recurrimos a cosas que no son buenas delante del Señor. Ya cada quien sabe en qué se ha equivocado. Personalmente también yo sé en qué me he equivocado y en qué cosas también sabe a qué ha recurrido, en los errores del pasado. Pero cuando aceptamos específicamente al Señor Yahshua en nuestros corazones, todos esos errores son borrados. Pero recordemos que sí, los errores son borrados, pero todas nuestras decisiones tienen consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia de que Matatías se haya molestado tanto que agarró una espada y asesinó a los oficiales del gobierno? Pues que hubo una revuelta, se levantaron en armas muchas personas, se hartaron de la opresión. Cuando nosotros nos acercamos por primera vez al Señor, recuerde ese preciso momento. ¿En qué momento usted buscó al Señor? ¿Qué estaba haciendo o qué situación estaba pasando en su vida? Es ahí donde nosotros nos hartamos de lo que hemos vivido y buscamos una solución, así como el pueblo buscó esa solución. Cuando nosotros hacemos eso, el Señor responde, porque la palabra es clara, y aunque no la conozcas, el Señor la respalda. Búscame, clama a mí y yo te responderé. Entonces el pueblo
tenía fe en que Dios los iba a librar de eso, pero no tenían la obra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos dejamos matar? ¿Nos dejamos asesinar? Y es ahí donde entra una historia muy larga de que te dice cómo el pueblo se levantó en armas y cómo empezó a luchar contra los ejércitos griegos para ser libres. Y hay un momento específico que es el que más se resalta, que es por el cual se celebra Hanukkah. Este que vemos aquí es una menorá. La Hanukkilla, esta se usa para Shabbat. La Hanukkilla tiene 2 brazos más, uno de este lado y otro de este lado. Entonces son 9 brazos. Este tiene 7. Ahorita le explico por qué esto. El punto importante de cuando el pueblo de Israel empezó a celebrar este acontecimiento es cuando vuelven a capturar el templo de Jerusalén. Vuelven a tener esa conexión con el Todopoderoso. Yo les ponía el ejemplo, ¿qué pasaría si en algún momento quitaran esto y lo otro? Esperemos Dios nunca pase. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pensaríamos? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Levantarnos en armas? No podríamos. Como está la situación ahorita, no. En esa época sí se podía, pero ahorita ya no creo. Por eso en nuestra época sucede más la guerra espiritual. Ya no es una guerra física, y el Señor Yahshua lo enseñaba. Ya no es con sangre ni espada, es espiritual. Entonces, cuando el pueblo de Israel captura el templo, sucede un milagro muy importante, el cual ellos, cuando tenían el templo, siempre tenían encendida la menorá, siempre. Y esa menorá la tenían desde que Moisés se le fue ordenado crearla. Era completamente de oro. Estaba la menorá, estaba el altar de bronce donde se hacían los sacrificios. Era un conjunto de un templo específico, el templo de Jerusalén. Entonces ellos llegan, ven todo profanado y dicen, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué no cuidó el templo? Pues Él es todopoderoso, Él abrió el mar, Él hizo descender fuego. ¿Por qué no hizo que cayera fuego para que no quemaran su templo? Porque lo que Dios quería en su pueblo es que tomaran conciencia de que Dios no va a hacer todo por nosotros. Nosotros tenemos que hacer también nuestra parte. Dice la palabra del Señor, la fe sin obras es fe muerta. Pero también dice que sobre todas las cosas está el amor. ¿Por qué el Señor respaldó a su pueblo hablando de una guerra, donde una persona va y mata a otra? Porque ellos lo hacían por amor a Dios, no lo hacían por amor al hombre. Por eso el Señor los respaldó. Porque si lo hubieran hecho por amor a un hombre, por amor a un título, por amor a la nación, el patriotismo, yo creo que el Señor no los hubiera respaldado. Por eso el Señor los respaldó, porque Él conocía los corazones de su pueblo y por eso los respaldó. Así como nos respalda a nosotros cuando lo buscamos verdaderamente de corazón. Cuando buscamos al Señor en una situación, en el momento cuando lo aceptamos, que buscamos una salida, un escape tal vez de la realidad que vivimos, ¿no? Una realidad muy pesada. Y es ahí cuando el Señor viene, cuando nos unge. Entonces, así como en el templo de Jerusalén fue profanado, recordemos que el templo de Jerusalén hace un paralelismo a lo que somos nosotros, nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos en una guerra espiritual, como lo hacía el pueblo de Israel en esa época. Pero nosotros debemos ganar esa guerra con las armas que nos da el Espíritu Santo y con la palabra del Señor. Y no profanar ese templo que somos nosotros. ¿Cómo profanamos ese templo? Algunos tal vez ya tendrán la idea. Lo más lógico sería, pues, irte con otros dioses, contaminarte tanto visualmente como auditivamente de música que no es correcta, que habla mal, de películas, de incluso lo que uno ve en la calle, las críticas, los celos, las envidias. Todo esto te habla el nuevo pacto o el pacto que vivimos nosotros. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros empezamos a hacer caso a estas enseñanzas en las cuales nos aleja de la verdadera voluntad del Señor hacia nuestras vidas, estamos contaminando nuestro templo.
En esa época, los griegos sacrificaron puercos. El puerco en la Biblia se dice, o el Señor dio el mandato de que no se comiera, tanto ese animal como muchos otros. Más allá de que era algo que nos iba a afectar a nuestro cuerpo físicamente, lo hacía porque era un animal específico que fue creado para limpiar la tierra de la inmundicia. Así como los camarones, así como muchos animales que son de rapiña y de carroña. El Señor te dice, no los comas, confía en mí, por algo te lo estoy diciendo. En nuestra cultura estamos muy acostumbrados a esto, a comer puerco, esto y lo otro. Uno da la enseñanza y está en cada quien si la escucha y la hace. Amén. Ok. Cuando el pueblo de Israel captura el templo, la Januquilla ya estaba apagada, estaba profanada. El altar de sacrificios estaba profanado, todo. ¿Qué vamos a hacer?, decía el pueblo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a rehacer todo, a restaurar el templo. Pero no lo vamos a restaurar con lo que ya está hecho, sino con lo que Dios nos dé. De la naturaleza empezaron a tomar lo nuevo y lo empezaron a santificar para restaurar el templo de Jerusalén. Destruyeron el altar y lo volvieron a construir. Destruyeron los muros y los volvieron a levantar porque los habían salpicado con sangre de otros animales, de animales impuros, de sacrificios impuros. Nosotros, cuando caemos en una apostasía de alejarnos del Señor o de enfriarnos, hacemos lo mismo con nuestro cuerpo. Tal vez no nos damos cuenta e inclusive las consecuencias no las vemos al siguiente día o a la hora. Pero recordemos que todo siempre se mantiene y dice el Señor, guardaré la maldad hasta vuestra tercera y cuarta generación. La maldad que ustedes hicieron. Entonces, esta fiesta de Hanukkah en específico nos enseña que debemos restaurar ese templo que somos nosotros y romper con todo aquello que hayamos hecho en nuestro pasado y romper también con todo aquello que nuestros antepasados hayan hecho. No sabemos si nuestro abuelito, si nuestro bisabuelo en algún momento fue con un brujo, con un ocultista, a que le leyera las cartas, a que le pasara las hierbas, a que lo bañaran en sangre. Y de repente llegan nuestros hijos y dicen, pues ¿por qué se murió? Porque tu bisabuelo, porque tu abuelo lo entregó. Y es una ley irrefutable, creas o no creas en Dios, eso pasa. Y lo podemos ver, las enfermedades son generacionales, las maldiciones son generacionales. La abuelita tenía diabetes, le da al hijo, le da al nieto y le da al bisnieto. Eso es irrefutable. Y no es porque Dios sea malo, es porque Él respeta su palabra y porque Él es justo. Entonces, cuando nosotros profanamos este templo, apagamos la menorá o la januquilla. ¿Qué viene a representar la januquilla? La januquilla representa los frutos del Espíritu Santo. Una cosa son los frutos, otra cosa son los dones. Dice la palabra del Señor que los dones son dados específicamente por el Espíritu Santo y a algunos les va a dar unos y a otros les va a dar otros para que se complementen. Pero los frutos, ¿cuándo los recibimos? Cuando aceptamos al Señor Yeshua en nuestro corazón. Y esto lo vemos en Mateo 3:11. Por favor, acompáñenme para leerlo. Amén. Mateo 3:11. Y también viene en Lucas 3:8. Pero vamos a leer Mateo. Dice así: Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, que es el Señor Yeshua, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Y en Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros profanamos nuestro templo, todos estos frutos que el Espíritu Santo empieza a desarrollar en nosotros, es como si los desecháramos, como si le dijéramos al Espíritu Santo: no me sirves, yo puedo vivir mi vida sin ti. Y se escucha fuerte, pero es la realidad. Y a veces lo hacemos, o incluso lo pensamos. ¿Por qué voy a seguir en Dios si cada vez que me acerco a Dios me va peor? ¿O por qué voy a hacer esto o lo otro si lo que me han dicho es que es pura manipulación la iglesia? Una cosa son los errores del hombre, como enseña, pero otra cosa es la verdad de Dios en nuestras vidas. No busquemos las enseñanzas del hombre, busquemos las enseñanzas específicas del Espíritu Santo. ¿Y cómo las vamos a lograr? No profanando nuestro templo, buscando tener una comunión perfecta con el Espíritu Santo. Él es el que nos va a enseñar, y dice la palabra del Señor, el Señor Yahshua les dice: yo me voy a ir, pero les voy a dejar al Espíritu Santo, y Él les va a enseñar, Él les va a instruir y les va a recordar mi palabra. Entonces, bajo ese aspecto, cuando el pueblo de Israel empieza a restaurar todo el templo, es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nos arrepentimos, cuando nos levantamos de esas ataduras, de esos yugos que desarrollamos, que nosotros mismos nos pusimos: mentira, robo, asesinato, tanto mental como físico, multitud de acciones que hemos hecho en nuestra vida. Así como el pueblo se levantó de esa esclavitud en la que estaba siendo asesinado. ¿Y qué sucede? ¿Por qué el milagro de Hanukkah? ¿Por qué celebrar Hanukkah? Primero, porque se celebra un acontecimiento que el pueblo de Israel experimentó. Pero son ellos, ¿por qué nosotros? Ellos están allá, yo estoy aquí, yo soy mexicano. Porque dice la palabra del Señor que si nosotros al momento de aceptar al Señor Yahshua, somos del linaje de Abraham y descendientes de él, somos adquiridos por la sangre del Cordero. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel no se hubiera levantado en esa época, antes de que viniera el Señor Yahshua? Muchos hubieran sido exterminados. Miles de enseñanzas bíblicas hubieran sido deshechas, destruidas. Y tal vez hasta nuestra actualidad no hubiera llegado la Biblia como la conocemos. Y aún así como la conocemos, es el resumen del resumen del resumen. Es muy poquitito lo que conocemos de la Biblia, lo que conocemos de Dios. Les repito, por lo mismo de que a veces dependemos más de la enseñanza del hombre que de Dios mismo. Por eso les decía al principio del ejemplo de la casa. Cuando nosotros nos encerramos y decimos: yo de aquí no salgo, yo limito al Espíritu Santo, nunca vamos a ver la verdadera obra de Dios. No estoy diciendo que no haya obra de Dios en su vida, estoy diciendo que nunca vamos a ver la verdadera y completa obra de Dios, cómo se mueve lo espiritual y cómo afecta en lo físico, en lo material. Entonces, también celebramos Hanukkah, o la conmemoramos, por el hecho de que el Señor Yahshua también la celebró. En Juan 10, del 22 al 23, dice así. Si por favor me pueden acompañar para que también lo lean. Juan 10, del 22 al 23. Amén. Se los leo. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Yahshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Si leemos estrictamente lo que dice aquí, nunca dice que el Señor Yahshua estaba celebrando. Pero entonces, ¿por qué el Señor Yahshua estaba en Jerusalén? ¿Por qué Él viajó desde donde vivía o donde habitaba hasta Jerusalén? Específicamente en invierno, en la fiesta de la dedicación.
Porque cuando sucedió este acontecimiento de las guerras de Hanukkah, el Señor Yeshua, el Señor Jesús, estaba con el Padre y estaba respaldando al pueblo también. Entonces, cuando Él viene a esta tierra, dice: yo sé lo que el pueblo hizo, yo sé que lo que hizo lo hizo por amor, y yo también voy a conmemorar los que perdieron la vida en esas guerras. Cuando el Señor Yeshua está ahí, recordemos que dice que es invierno. Los desiertos en el Medio Oriente son muy fuertes, el clima es muy fuerte, el calor es muy fuerte y el frío también en las noches. Entonces imagínense en invierno al Señor Yeshua viajando desde donde habitaba hasta Jerusalén. De ahí entendemos el contexto de por qué el Señor estaba ahí, porque también estaba conmemorando esos hechos. Más adelante es cuando a Él le cuestionan de que si dinos la verdad, tú eres el Mesías o no, pero eso ya es más de otro tipo de enseñanza. Entonces el Señor Yeshua también celebraba y conmemoró esta fiesta. Y nosotros debemos seguir aquello que Él nos ha enseñado y practicar lo que Él nos decía. Asimismo, se ha enseñado mucho también dentro de la doctrina cristiana globalmente que vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Y sí y no. Y les voy a decir por qué. Porque el antiguo pacto y el nuevo pacto son uno. Nosotros como humanos somos los que hicimos la diferencia, los que los dividimos, los que les pusimos nuevo y antiguo. Pero el Señor no, el Señor es uno. Él mantiene siempre su palabra. Él no se arrepiente, Él no dice: uy, me equivoqué, mejor les doy este pacto que es más fácil. No, Él mantiene y Él respalda todas sus promesas a todo su pueblo. Nosotros, al aceptar al Señor Yeshua, venimos a pertenecer a su pueblo. Entonces, ¿qué es lo único que nosotros, específicamente en mandatos, no es correcto celebrar? Los sacrificios. ¿Por qué? Porque ya aceptamos al sacrificio del Cordero Santo. Todo lo que tiene que ver con la sangre del antiguo pacto, el Señor Yeshua ya lo cubrió. Porque nosotros no podíamos ser aceptados ni hacer esto, no teníamos ni siquiera el conocimiento de cómo hacerlo. Entonces Él dice: todos los que quieran aceptarme y seguirme van a estar delante de mí en la presencia del Padre. Y yo cubriré todo esto. Pero recordemos que Él no anula nunca la ley. Él no anula nunca la ley de Dios, no la del hombre, la de Dios. Él la respalda y Él la cumple. Y te dice: así como yo la cumplí, mayores cosas tú harás. Así como yo hice sanidades en el nombre del Padre, tú también vas a hacer mayores cosas. ¿Qué sucede con nosotros? Regresando al templo, regresando a la Januquilla, a la menorá, que a veces en nuestra humanidad nos encerramos tanto en nuestros pensamientos, en el qué dirán, en: es que a mí me enseñaron así, es que yo viví así y por eso yo vivo así en mi actualidad. Eso no tiene palabra delante de la presencia de Dios. Porque cuando nosotros aceptamos al Señor Yeshua, nacemos de nuevo, o se supone que nacemos de nuevo. Él no te dice cambia, Él te dice nace de nuevo. Todo lo que viviste en tu época de niñez, maltratos, abusos, sufrimientos, se dice fácil, pero sé que es muy fuerte para muchas personas. Todos estos tipos de situaciones, el Señor te dice: yo te voy a dar la fuerza y la fortaleza para que nazcas de nuevo, para que todo eso quede en el pasado y para que veas ahora la verdad de Dios en tu vida y en tu descendencia y en los que te rodean. Entonces, cuando nosotros empezamos a restaurar nuestro templo, empezamos a retornar a las cosas del Señor, como muchas veces pasa que hay hermanos que se alejan 5, 10, 15 años, vuelven a vivir situaciones muy fuertes y regresan a Dios, y el Señor, fiel y misericordioso, los acepta, como es la enseñanza del hijo pródigo, perdón, se me fue el nombre.
Nosotros somos ese hijo pródigo que se aleja, que se lleva todo lo que el Señor nos ha dado, y cuando regresamos casi comiendo comida de animales, espiritualmente hablando. Entonces, cuando nosotros empezamos a reactivar ese avivamiento en nuestras vidas, cuando nosotros empezamos a activar esos frutos del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, es cuando ahí nosotros vamos a activar esa luz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto no solamente es de aquí hacia mí, es de aquí hacia afuera, demostrárselo y dar testimonio de lo que hizo Dios en nosotros. Este punto específico es una de las fortalezas de la evangelización, el dar testimonio. ¿Qué hizo Dios con usted? ¿De dónde lo sacó? ¿Cuántas cosas ha cumplido en su vida? Y no porque dudemos de Él, sino porque si no las cumple es porque nosotros algo estamos haciendo mal. Entonces, les decía, la januquilla tiene 2 brazos extra, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esa solamente tiene 7. Y la januquilla representa por eso los frutos. Contemos los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9, los 9 brazos que tiene la januquilla. Pero específicamente el primero, que es el amor, es el que viene a representar lo que es el Señor Yeshua en nuestras vidas. El amor. Cuando a uno le preguntan ¿qué es el amor?, todos te dicen Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo unigénito. Y específicamente es eso, el amor. Y cuando se celebra Hanukkah, se toma la del medio, que significa el amor, y prende las demás velas, porque viene a representar que el Señor Yeshua, a través del Espíritu Santo, activa esos frutos en nuestras vidas. Activa el gozo en medio de las aflicciones. También se ha dicho mucho de que tienes que ser feliz con Dios, pero la felicidad es un concepto tal vez no tan bíblico. El Señor te habla de gozo. Una persona solamente es feliz cuando le va bien, porque una persona no puede ser feliz cuando le está yendo mal. ¿Cómo voy a ser feliz si me está yendo mal? Es muy diferente al gozo. Gozarme en el Señor aún en medio de lo que me está pasando. Eso es el gozo, muy distinto a la felicidad. La felicidad se pierde, pero el gozo no, porque el gozo viene del Espíritu Santo. La paz, igual, muy parecido al gozo. La paz en medio de las aflicciones, la paz en medio de las persecuciones, de las batallas mentales que luego uno tiene también. De decir, ay, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago esto? ¿Qué hago lo otro? Mantén tu paz y el Señor peleará la batalla. Eso dice la palabra. La paciencia. Uno que a muchos nos falta. Paciencia. Paciencia como la tuvo el Señor Yeshua con muchos que lo insultaban, que incluso lo golpeaban. Paciencia. La benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿Qué acaso todos esos atributos no son los que tenía el Señor Yeshua? Lo que nos enseñó y lo que dijo el Espíritu de Santidad se los va a hacer recordar. Trabajen con el Espíritu de Santidad juntamente, leyendo la palabra, y todo esto lo van a empezar a desarrollar. Pero no lo hagan buscando el celo de los hermanos, de que digan, ay, el hermano ya tiene mucha bondad, o ay, ese hermano tiene 3 atributos y yo nada más tengo 1. Háganlo por amor a Dios. Cuando hacemos estas cosas por amor a Dios, es cuando Él nos respalda, porque sobre todas las cosas el amor es primero. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 13, por favor. En esta parte específica te habla sobre el amor, la preeminencia del amor. 1 Corintios capítulo 13, es todo el 13, son solamente 13 versos.
Es importante que nosotros tengamos amor en nuestras vidas. Y amor no solamente a los que nos hacen bien, sino incluso a los que nos ofenden. Y recordemos que eso el Señor Yahshua también lo enseñaba. También te dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Es lo que recitamos en el Shema. Cuando le preguntan al Señor Yahshua, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿O cuál es el que más debemos hacer? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cumpliendo esto, se cumplen los demás mandatos. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo hablando de mandamientos. Si tú amas a tu prójimo, ¿le robarías? Si tú amas a tu prójimo, ¿le tendrías celos? Si tú amas a tu prójimo, ¿codiciarías lo que es de él? Así es como se cumple ese mandato sobre los demás. Buscar amar al prójimo como a uno mismo, pero sobre todas las cosas amar a Dios, porque de Él viene el amor. Leemos 1 Corintios capítulo 13, específicamente sobre el amor. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea que solamente hace ruido, no sirve de nada. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Esto te hace referencia a que cuando venga el Señor Yahshua, todo eso va a terminar, porque nosotros ya vamos a estar allá arriba. Ya no va a haber necesidad de profetizar en el reino, o sea, ¿con qué necesidad habría? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya crecí y fui adulto u hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora, versículo 13, último, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Por eso es que celebramos Hanukkah, porque nos hace una reintrospección a nosotros, no como cristianos, no como una religión, sino como hijos de Dios, de cómo estamos en relación con el Espíritu de Santidad. ¿Qué frutos nos falta desarrollar? Si no es que todos, porque a veces pues también fallamos en muchas cosas. Nos falta amor, nos falta gozo. He notado en ocasiones que en las alabanzas o en las adoraciones que se cantan y se entonan, a veces la gente pues, está así, como diciendo, no siento nada, o sea, ¿yo para qué canto? No tengo gozo. Yo no me gozo. Y sin hacer comparativa, pero en muchas ocasiones cuando vas al estadio, vas a un lugar que te gusta, ¡ay! Estoy aquí, me gusta mucho, estoy gozoso, estoy feliz. Pero cuando venimos a la casa de Dios no sentimos ese gozo. Hay que buscar esa comunión con el Espíritu Santo. Hay que prender esa vela del gozo en nuestras vidas, del gozo de lo bueno, no de lo malo. La paz. A veces tenemos tanta paz en la iglesia que nos quedamos dormidos.
Y eso nos ha pasado a todos. La paciencia, tanto con los hermanos, hablando espiritualmente, como con los hermanos de sangre, tu hermano de sangre, el hijo de tu padre, con tus papás. Tal vez para los más grandes, tal vez sus papás ya fallecieron, ya no están en esta tierra. Y puede decir, ¿yo cómo cumplo ahora eso si nunca fui paciente con mi papá? Él siempre era bien desesperado y siempre me regañaba, y yo por eso lo dejaba hablando solo y me daba la vuelta. Dije, ay, que se enoje él, ¿para qué me hace enojarme a mí? Se cumple siendo paciente con los demás. Lo que ya fue, ya pasó. Ahora es lo que uno está en su vida presentemente. Si usted, por ejemplo, es abuelita, sea paciente con sus nietos, con sus hijos, porque aún tal vez ellos tomando malas decisiones, usted tiene que ser paciente y tiene que tomar la promesa de Dios de que también sus hijos van a ser confrontados con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted ya aceptó esa promesa. Al aceptar al Señor Yeshua, esa promesa entra a su vida. Sea paciente. Tal vez, y digo tal vez, no le va a tocar ver eso. No le va a tocar ver cómo su hijo es transformado. Y digo tal vez. Pero va a suceder. Nunca pierda la fe en eso. Y no digo específicamente con los hijos, con todos aquellos que son allegados a usted. Recordemos que nosotros no convencemos a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. La benignidad, el ser bueno, el ser bueno. ¿Y cómo soy bueno? Cumpliendo con estos frutos. La bondad, ser bondadoso. Si nadie ayuda al que golpearon, yo voy y lo ayudo. No lo voy a ir a defender porque tal vez robó y lo golpearon, pero voy y lo ayudo. No me voy a poner mi vida sobre él. Eso lo hemos visto últimamente, cómo a veces la gente se sube a robar a las combis y en los noticieros aparece. Lo agarraron y lo golpearon, le rompieron tantos huesos y esto y lo otro. ¿Qué hubiese pasado si usted hubiera estado en ese momento? Tal vez esa misma persona le haya robado. ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Cómo hubiera actuado en ese momento de su vida? Es difícil, porque tal vez no nos ha pasado y esperemos nunca nos pase. Pero si nos pasa, hay que estar conscientes de qué es lo que debemos hacer en cada situación. La fe. Podemos tener mucha fe, pero no tenemos obras y no tenemos amor. Nada nos va a servir. Yo tengo fe en que Dios va a mover montañas, pero ¿para qué? ¿Por qué quieres que mueva montañas? Yo tengo fe. Pongamos el ejemplo de Moisés. Moisés actuó por la fe, pero también hizo su parte. Fue con Faraón y lo confrontó. Era su medio hermano. Moisés, que era tartamudo, se puso al tú por tú con una persona que era considerada un Dios encarnado. Y el Señor lo respaldó porque tuvo la fe. Porque aun cuando Moisés lanzó su vara y fue convertida en serpiente, los brujos y los magos del faraón también hicieron lo mismo, diciendo, pues los milagros que hace tu Dios son lo mismo que nosotros hacemos, y sin poderes de dioses. Pero ¿qué sucede? Que Moisés tuvo la fe. A pesar de que vio solamente una serpiente, esa serpiente se comió a las otras dos, dando a entender que sobre cualquier cosa, sobre cualquier Dios está el Todopoderoso. Entonces, recordemos que la fe siempre tiene que ir de la mano con la obra y con el amor. Este trío perfecto, digámoslo así, no puede faltar uno en todo lo que haga. Si usted, le voy a poner un ejemplo, si usted va a orar por alguien, hágalo con fe de que va a recibir por lo que está orando, con amor, como si lo estuviera haciendo por la persona que más ama, aunque no la conozca, y está orando, está haciendo la obra. Entonces, podemos orar sin tener fe. Pues yo te oro, pero quién sabe si te vaya a pasar algo. Podemos orar sin tener amor. Pues yo ni te conozco, pero pues a ver, acércate. Entonces, recordemos estos 3 puntos, no los olvidemos. La mansedumbre, ser mansos, no ser explosivos,
no reaccionar. Me hizo esto, te hago esto, luego. Me pegaste, te lo regreso. Me insultaste, te regreso el insulto. Me tocó el claxon, yo le toco el claxon. Hay que ser más mansos, tranquilos. Recordemos al Señor Yeshua, cómo lo insultaban, cómo lo calumniaban, incluso cómo lo golpeaban. Pero Él nunca levantó la mano, porque Él sabía a qué venía. Él sabía su propósito. Todos estos atributos se cumplen en nosotros cuando buscamos cumplir nuestro propósito. Toda la naturaleza, toda la creación cumple con un propósito. Animales herbívoros comen vegetación, animales carnívoros comen animales herbívoros, animales de carroña comen las sobras, las plantas crean oxígeno, las nubes se transforman en agua y vuelven a formarse las nubes. Todo tiene un ciclo, todo tiene un proceso, todo tiene una forma de ser. Pero cuando nosotros no cumplimos ni entramos en ese ciclo, es cuando viene todo el conflicto, porque debemos cumplir con nuestra parte. Varón debe cumplir con su sacerdocio, mujer debe cumplir también con su llamamiento. Gente adulta, abuelitos, tiene que cumplir con ser los sabios de la casa, no imponer su voluntad, sino ser sabios por la experiencia que ya tienen. Hijos deben cumplir obedeciendo la palabra de sus padres, porque en muchas ocasiones, a pesar de que a veces los papás se equivocan, tienen mucha razón y por algo nos lo dicen. Y nosotros como hijos a veces pues como que nada más me quiere imponer cosas. Yo quiero ser feliz, quiero ser libre, y nos olvidamos de la realidad de las cosas. Y la templanza viene a representar lo que es el carácter. El carácter, cómo soy en mi día a día, en mi trabajo, con mis compañeros, con mis vecinos. Cómo me comporto con ellos. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo tengo a un vecino, no digo nombres ni nada, pero tiene 2 perros chiquitos. Y en una ocasión ya mordieron a mi hermano. Esos perros son muy agresivos. Y las personas también son un poco conflictivas. ¿Qué sucede? Que cuando a veces ya es noche o es fines de semana, uno siente feo por el hecho de que siempre están discutiendo, siempre están peleándose. Se dicen de groserías, el esposo a la esposa y los hijos también. Y en vez de tal vez decir, ay, pues sí, que se digan lo que tengan que decirse, nosotros deberíamos decir, pues Señor, voy a orar por ellos, no intercediendo, sino simplemente orar por ellos. Porque en algún momento de nuestras vidas también tal vez vivimos eso. Pero al acercarnos al Señor, al activar esa januquilla, al activar o al dedicarnos completamente al Espíritu Santo, el Señor quitó eso de nuestras vidas. Y no nos olvidemos de qué nos ha quitado. No vivamos en ese pasado, simplemente no nos olvidemos de dónde nos ha sacado. Ese también es un punto, una raíz, una base que debemos tener bien firme. ¿De dónde nos sacó y para qué nos sacó? No nos sacó solamente para que estemos ahí viniendo cada que hay culto a venir a escuchar al predicador, a las alabanzas y ya me voy a mi casa. Él no nos sacó para eso. Él nos sacó para un propósito. Así como en su momento levantó a los varones que debían luchar en las guerras de Hanukkah, en las guerras macabeas. Por un propósito estaban ahí. Por un propósito tenían ese celo y ese amor hacia Dios. Les voy a poner un ejemplo más a la mano. Pablo, siendo un perseguidor muy conocido de gente creyente, fue transformado. Y él entendió de dónde salió. Pero aún así, las consecuencias de todo lo que hizo fueron manifiestas en su vida. Por eso él vivió en prisiones. Porque en muchas ocasiones uno piensa, ¿por qué si era siervo de Dios, por qué le pasó esto? ¿Por qué vivió así? Porque todo pecado es perdonado, pero siempre hay consecuencias. Consecuencias de todo lo que hagamos, buenas o malas.
conocidas como bendiciones o maldiciones. Si hacemos lo bueno, y le voy a poner un ejemplo, como el diezmar, que es un mandato, el Señor dice en su palabra: yo reprenderé al devorador. Yo reprenderé todo aquello espiritualmente que quiera atacarte y quiera quitarte lo que yo te he dado. Hablando cristianamente, también se habla mucho en contra del diezmo, de las ofrendas. Es que eso es del antiguo pacto, eso era en el templo, ahorita ya no. Eso lo hacen los pastores vividores que no tienen trabajo. Esos mandatos son de Dios, esos no son de hombre. Esos no los creó un hombre, esos los creó Dios y se los dio a su pueblo. Hay mandatos que tal vez no podemos entender, decimos, ¿cómo aplica? Pero les aseguro que si uno los empieza a cumplir y a vivir, va a decir, y el Espíritu Santo les va a revelar, así es como aplica en tu vida. Conocí a una persona que en su vida nunca había diezmado y sus trabajos no eran muy buenos, simplemente buscaba trabajar y todo. Pero en una oportunidad se le dio la chance de poder entrar a un trabajo muy bueno. Y esta persona empezó a venir a la iglesia y entendió la enseñanza del diezmo. Y dijo, la voy a vivir. Al final de cuentas, lo que el Señor me dio, una décima parte yo le voy a regresar. Y lo empezó a hacer, y lo empezó a hacer, y lo empezó a hacer. Y le fue muy bien. No tuvo pagos retrasados. La gente que quería menospreciarlo o que quería quitarle su puesto o su avance en esta empresa, no pasaba nada, porque el Señor lo respaldaba. Esta persona tiene un hijo. Y este hijo recibe la herencia de este varón, un negocio. Y este varón le dice a su hijo, pase lo que pase, nunca dejes de diezmar. Así no creas en Dios, sigue diezmando. El hijo, no, que sí. Fallece el varón y el hijo sigue con el negocio o la empresa. Llega un punto en el que si la empresa, hablando globalmente, ganaba 10,000 pesos, el hijo dejó de diezmar y ahora solamente generaba 1,000 pesos. Y él empieza a pensar, pues ¿qué hice? No, pues estoy administrando bien, estoy atendiendo bien a mis clientes, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Contraté gente especializada en contabilidad para que me ayudara. Pero es ahí cuando el Espíritu Santo le revela, no seguiste diezmando, no seguiste la enseñanza de tu padre, que por eso él fue bendecido. No confundamos este testimonio con el hecho de que hay gente, hablando en la actualidad, que roba mucho y entre comillas le va muy bien. Porque todo esto el Señor te lo explica en el Salmo 73. Esto si quiere léalo en su casa. En el Salmo 73 el Señor te dice, bueno, el salmista le pregunta al Señor, es que yo tuve celo de esa gente que veía que robaba, que veía que hacía lo malo y le iba bien. ¿Cómo es posible? ¿Cómo funciona si yo que trato de hacer lo bueno me va mal? Lea el Salmo 73 y en la primera parte habla el salmista o la persona preguntándole a Dios y en la segunda parte Dios le responde. Es muy bueno ese salmo. Todo esto a qué va, al hecho nosotros nos alejamos de la presencia del Señor, perdemos todos estos frutos, perdemos toda esta enseñanza y nos volvemos a meter a la oscuridad del mundo. Ya para concluir, les voy a leer la conclusión así como la escribí. Al igual que el pueblo de Israel, que en esa época pasó por una cautividad y persecución, tomó la decisión de levantarse y restaurar el templo de Jerusalén. Nosotros en nuestra vida y actualidad debemos tomar la decisión de levantarnos y buscar activar en nuestra vida los frutos del Espíritu Santo, por los cuales damos testimonio del único Dios verdadero. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar, hermanos. Entonces recordemos, Hanukkah se celebra representando los milagros del Espíritu Santo, de cómo es que
el pueblo se esforzó, hizo su parte y el Señor los respaldó. Nosotros debemos hacer nuestra parte, debemos de confiar en el Señor verdaderamente y buscarlo verdaderamente de corazón. Y les aseguro, no por mí, sino porque viene en su palabra, que el Señor los va a respaldar en todo lo que hagan. Eso lo vemos escrito también en Josué, cuando le dice: no te apartes de mi palabra ni lo que yo te doy, ni lo que yo te enseño, y todo lo que hagas será prosperado y será de bendición para tu vida. Entonces no olvidemos específicamente ese punto. Cómo funciona Hanukkah, por qué la celebramos, por qué la conmemoramos. Y cómo es que una Hanukkilla, algo físico como unas velas, representa los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos, hermanos, por favor. Padre eterno, Padre bendito, santo es tu nombre eternamente y para siempre. Venimos delante de ti en esta tarde a agradecerte por esta enseñanza que nos has dado, a agradecerte a ti, Espíritu Santo, porque has abierto nuestra mente, nuestro entendimiento, para conocer tu palabra, para conocer tu verdad. Quita toda barrera, todo muro de falso argumento que haya en nuestra mente, para que podamos entender completamente la voluntad del Padre. Muchísimas gracias, Señor, porque en esta vida, en esta época en la que vivimos, podemos cumplir tu palabra sin persecución, podemos cumplir tus mandamientos, podemos celebrar tus fiestas y conmemorar aquellos acontecimientos que tu pueblo vivió por amor a tu nombre. Muchísimas gracias también, Señor, porque sabemos que el Espíritu Santo, que es el que nos enseña y nos guía, va a estar con nosotros día y noche. Enséñanos, Padre, a permanecer en tu presencia, a meditar en tu palabra. Desarrolla en nosotros esa disciplina, ese dominio propio, por el cual nosotros podemos conocerte aún más, dedicándote el tiempo, dedicándote las alabanzas, las oraciones. Quita de nosotros, Señor, todo pensamiento, toda enseñanza, toda falsa doctrina que pueda ser un sacrificio impuro hacia ti, Señor, creyendo que es algo bueno. No permitas, Padre, que caigamos en alguno de estos pecados. No permitas, Espíritu Santo, que tus frutos se apaguen en nuestra vida, y danos esa disciplina para seguir trabajándolos. Asimismo te pedimos, Señor, por todos aquellos los que nos rodean, que vean un testimonio verdadero del único Dios vivo en nuestras vidas, de lo que has hecho en nosotros. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar de tu palabra. Muchísimas gracias porque podemos celebrar tus fiestas. En el nombre que es sobre todo nombre de Yeshua HaMashiach, y con el poder de la sangre del Cordero Santo, te agradecemos porque nos has dado vida y vida en abundancia. Amén.